La reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 tendrá importantísima repercusión en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Por un lado, y no solamente de mexicanos, debo aclarar, sino de cualquier persona que esté en nuestro territorio. Por un lado, la reforma indica que los tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo rango que nuestras normas constitucionales, con lo cual los mexicanos nos beneficiamos de todo el trabajo previo que durante décadas ha hecho la Organización de Naciones Unidas, con todas sus distintas dependencias, como por ejemplo UNICEF, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo UNIFEM, que es la Organización de Naciones Unidas para la defensa de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y también se incorporan los tratados internacionales de carácter regional. Los mexicanos nos vamos a beneficiar de los trabajos que ha hecho la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, con sus dos protocolos, el relativo a la pena de muerte, abolición de la pena de muerte, y el protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador. Todo esto, todo este bagaje cultural de protección de derechos humanos se incorpora con el máximo rango jerárquico a nuestra Constitución. Pero además hay importantes modificaciones en materia educativa. La educación en materia de derechos humanos va a ser un objetivo central de todos nuestros jóvenes y todos nuestros niños que están en preescolar, primaria y secundaria. Adicionalmente, se señala que en el ámbito de los reclusorios, por una modificación al artículo 18, se tienen que respetar también los derechos humanos. Nuestras cárceles no pueden ser espacios libres del Estado de Derecho, no pueden ser espacios en donde rija la ley del más fuerte. También, adentro de nuestros reclusorios, tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos y de las reglas propias del Estado Constitucional de Derecho. La reforma se refiere igualmente a temas tan relevantes para un país como México, como son los del asilo y los del refugio. Asilo y refugio que se le darán a personas de nacionalidad de otros países para que tengan sus derechos protegidos en México. México tiene una larga tradición histórica de generosidad diplomática. México ha abierto durante épocas muy complicadas para otros países sus fronteras y ha recibido con gran generosidad y con los brazos abiertos a nacionales de otros países. Esta política generosa, esta política de apertura, esta política de sensatez y de humanidad se prolonga en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 a través de una modificación al artículo 15 en materia de asilo y refugio, que ahora serán mucho más generosas para proteger a las personas que son perseguidas en sus propios países. La reforma también mejora la actuación de las comisiones de derechos humanos, fortalece a nuestros ombudsman, les da mayor capacidad de actuación y sobre todo arrincona, por decirlo de alguna manera, a las autoridades que se niegan a cumplir con las recomendaciones. Les pone un listón más alto para que se nieguen, para que se puedan negar a cumplir con estas recomendaciones, y en ese sentido vamos a tener organismos de defensa más fuertes, organismos de defensa que siempre van a estar del lado de los ciudadanos y que van a estar, por supuesto, contando con las herramientas jurídicas para hacer bien su trabajo. Creo, en suma, que estamos ante una reforma muy benéfica para los ciudadanos mexicanos, para aquellas personas de otra nacionalidad que estén también en territorio nacional, y creo también que la reforma del 10 de junio de 2011 pone en línea al constitucionalismo mexicano con las grandes tendencias modernas del derecho en el mundo. Creo que es una reforma que nos pone en sintonía con lo que ya señalan las constituciones de otros países más avanzados, y creo que nos pone también en la línea correcta de la globalización jurídica. No hay que olvidar que la globalización no solamente son intercambio de bienes y servicios y no son solamente tratados de libre comercio. La globalización que más nos importa a todos los ciudadanos es la globalización de los derechos humanos. Allá donde haya una persona, es una persona portadora de dignidad y de derechos, y eso no cambia por atravesar una frontera. Estamos ante una reforma sumamente positiva y sumamente modernizadora del sistema constitucional mexicano.